Inflación del 54,9% para fines de 2019 y dólar a 65 pesos. Eso es el pronóstico del Banco Central. ¿Es optimismo? ¿Es ver el vaso medio lleno o puede ser todo mucho peor? Estamos con el economista Gabriel Camaño. Muchísimas gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes. Gabriel, ¿es realista esta inflación y este valor del dólar 65 pesos para diciembre? Es condicional a lo que ya pasó y a que no haya nuevos episodios como el que vimos después de las pasos con una fuerte corrección cambiaria. Si llegara a haber una nueva corrección cambiaria significativa en función del resultado electoral o algún anuncio posterior al resultado electoral, podría ser todavía más. Te diría que es racionalmente optimista dado lo que ya pasó. Claro. Dado los cimbronazos políticos que ha habido, las sin medidas descontar ningún económicas nuevo que se han... cimbronazo, es racionalmente optimista. Podría ser la inflación un poco más y podría ser el dólar un poco más también, pero no es que sea irracional esa expectativa del mercado, es racionalmente optimista. Siempre se dice que este gobierno actual fue gradualista y el ajuste lo hizo el mercado, tal como al corregir a partir de la devaluación del peso y la corrida, ¿no? Si después del 27 de octubre, imaginemos que triunfa, se dan los resultados de las PASO, ¿no? Sí, correcto. Hipótesis. El resultado que pareciera más probable hoy. ¿No? Es una hipótesis, con eso nos manejamos en este análisis. ¿Dependería simplemente de ese triunfo, un cimbronazo en los mercados y una devaluación, o de declaraciones que llevaran la economía a una zona de riesgo para los mercados? Yo creo que el mercado claramente puso como escenario más probable ese. Eso está descontado. Un triunfo de la fórmula de los Fernández, como se le dice, y hasta te diría que se paró en el peor escenario posible, a esperar lo peor, y lo puso en buena parte en precios, más allá de las fluctuaciones que después hubo. Entonces, en consecuencia te diría que claramente, más que del resultado, lo que importa, de confirmarse el resultado del triunfo de los Fernández, lo que importa es los anuncios, digamos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo? ¿Con quién? Todo eso es lo que va a mirar el mercado, y en función de eso verá si se fue demasiado pesimista o le faltó algo de pesimismo, digamos. Mucho va a depender, si ese fuera el resultado, mucho más va a depender de las declaraciones, de los anuncios, y no solo de los... Correcto. Y no solo del qué, sino cómo y con quién. Porque, o sea, el mercado demostró mucha desconfianza con el resultado de las pasos, digamos. Dejó de ver desconfianza. Entonces, mucho va a depender de no solo de la música, sino también de quién sea el que la tenga que interpretar. Bien. ¿El ministro de Economía, por ejemplo? La figura del ministro de Economía. El mercado también ve ahí en la coalición una cuestión que quiere ver cómo se resuelve, y la elección, la enunciación del programa desde lo político y la enunciación de quiénes son los ejecutores empieza a dar también señales importantes respecto de eso, respecto de quién elige, quién es verdaderamente el que determina. Ahora, dentro de los nombres de los economistas que se mencionan como cercanos a Alberto Fernández, desde Nielsen a Culfas, pasando por Cecilia Todesca, Emanuel Álvarez Agis, ¿cuál sería un nombre potable para la tranquilidad de los mercados? Labaña también se ha mencionado. Sí, ¿no? Es difícil dar nombres, digamos. El problema es, o sea, si ese fuera el resultado, esa fórmula, por decirlo de alguna manera, va a recibir dinámicas complicadas, digamos. Lo peor de la herencia que deja Macri son las dinámicas, digamos. Si uno mira, si uno hiciera una síntesis, mira, los desequilibrios corrigieron en buena parte, pero por las malas, por una crisis por balanza de pagos, que todavía nunca terminamos de superar, digamos, venimos trastabillando. Entonces, las dinámicas que recibe el próximo gobierno son muy malas. Y fueron exacerbadas por el resultado de las PASO. No es que el resultado de las PASO trajo confianza y las desacerbó, las pronunció, hubo más subida del peso, bueno, se activó la salida de depósitos en dólares, entonces más desconfianza y más incertidumbre. Entonces uno diría, la elección de los candidatos y del programa debería apuntar a eso, a desactivar esas dinámicas que uno entiende que se desactivan reduciendo la incertidumbre y generando confianza. En ese sentido uno entiende que habría que hacer... ¿El nombre de Nielsen desactiva esas dinámicas o se identifica con esa posibilidad? Podría hacerlo, implicaría, no sé, no quiero usar una palabra que no es, pero uno entendería que si uno quiere desactivar rápido esas dinámicas y generar rápido confianza de ese espacio, debería haber un cierto nivel de sobreactuación en las medidas y en los nombres.
tal vez Redrado, Nielsen, dentro de ese espacio son los que más apuntan en ese sentido, digamos. Ahora, Gabriel, este peso 65 para el dólar, inflación del 54,9, o todo puede empeorar en el caso de que las planes de gobierno inquieten particularmente a los mercados. Esos números, esos valores e indicadores, en un eventual triunfo de Alberto Fernández, con la mirada particular que tiene sobre la economía, ese espacio político, ¿es particularmente inquietante o es tan inquietante como lo sería si ganara Todos Juntos por el Cambio? El mercado claramente ya dijo lo que cree. Cree que es más inquietante eso que lo otro, digamos. Pero para quien va a gobernar, digo, no desde el lado de los mercados, sino para, bueno, llega Alberto Fernández al poder, imaginemos, y se encuentran con esa realidad de la Argentina. Es una realidad complicada, tiene por adelante una realidad complicada, digamos. Si bien, como dijimos, muchos de los desequilibrios de fondo los ajustó la propia crisis por las malas, eso tuvo altísimos costos, además de dejar dinámicas que son muy complicadas y que hay que desactivar rápido para que no se sigan profundizando y retroalimentándose, dejó altos costos sociales, tiene por adelante una renegociación con el Fondo Monetario Internacional para ir a un plan de facilidades extendidas que permita ampliar los plazos, que probablemente ya lo tenía que hacer, pero probablemente el fondo le pida que emprenda también una renegociación con los privados, por la deuda con los privados, porque el año que viene tiene entre 9 y 10 puntos de vencimiento de deuda con privados del producto, dependiendo cómo uno haga los supuestos de inflación y de tipo de cambio, y tiene más de 3 puntos de intereses de la deuda. Entonces, y para el tipo de... y tiene una sociedad que me parece lo más complicado, que parece mostrar, digamos, resistencia, un ajuste, que la parte del ajuste que se hizo por las malas, digamos, y todavía, si uno lo piensa, le falta un montón para adelante. Entonces, y parece apoyarse electoralmente en esa parte de la sociedad que ya no quiere más ajuste. Bueno, pero entonces, eso es complicado de resolver. La pregunta es esa, desde la matriz ideológico-económica de las dos fórmulas principales, la de Alberto Fernández y la de Macri-Pichetto, ¿cuál es la que está más desafiada por el contexto que se va a recibir en la Argentina 2020? Por las promesas electorales eventuales uno tiende a pensar que el mercado le daría más respiro ex ante, porque después hay que ver lo que se anuncia, pero ex ante, antes de los anuncios, a la fórmula Macri-Pichetto por cómo viene la historia, cómo fue el resultado, la reacción del resultado. Entonces, si el mercado te da más espacio, puede ser que tengas mejor inicio, o sea, más fácil tu arranque, por decirlo de alguna manera. Aunque Macri está hablando de subir salarios, bajar impuestos. Sí, pero el mercado, sí, a pesar de muchas de las medidas que tomó después de las PASO. Que son antimercado de alguna manera. Por cómo fue la reacción cómo fue la reacción de después de las PASO, parecería que tuvieran más margen con el mercado. Tendrían menos margen tal vez con la sociedad, porque es un gobierno que ya es un segundo mandato, que viene desgastado, que viene de un fracaso de política económica. Entonces, ese creo que es el balance. Uno tiene tal vez más margen desde la política de cara a la sociedad, porque sería un nuevo gobierno, si bien tiene gente que ya estuvo en gobiernos anteriores, y mismo Fernández, digamos, pero se fue, Alberto Fernández, pero se fue antes. Y Macri tendría más margen con el mercado probablemente y menos margen con la sociedad. Pero los dos tendrían un desafío interesante por delante, que es una sociedad que está demostrando desgaste frente a un ajuste que en realidad no se hizo explícito, sino que la mayor parte se hizo por las malas, con la crisis, y en realidad aún yendo a una renegociación con el fondo y una renegociación con los acreedores y lográndola de forma exitosa, Argentina tiene por delante que seguir ajustando muchos años más si no quiere correr el riesgo de recaer rápido en la crisis o superando ese riesgo de no volver a una crisis unos años más adelante. Gabriel, ¿ese ajuste qué es? ¿Implica un ajuste, es decir, una baja del déficit fiscal? Sí, lo que hay que lograr es un superávit primario, te diría casi estructural, por no decir estructural, que es lo que debería decir, pero un superávit primario estructural, digamos, es decir, gastar menos de lo que ingresa en una proporción suficiente para cubrir parte de los intereses de la deuda. No te diría todos, pero como mínimo hay que lograr eso, un superávit estructural considerable. En una Argentina de recesión que se va a sostener. En una Argentina de recesión, donde los indicadores sociales producto de la crisis empeoraron significativamente.
donde hay mucha demanda social, por lo tanto. Entonces es un panorama complicado, donde muy probablemente esas demandas no se vayan a resolver en su mayor parte por el lado del gasto, si bien hay cosas que sí hay que seguir viendo y ajustando, aunque hay que buscar la forma, como por ejemplo ser los subsidios económicos. Venimos de un congelamiento de tarifas este año, cuyos costos probablemente los tiene que pagar la próxima administración, sea la misma u otra, digamos, y que si no ajusta va a ser seguir creciendo el gasto, un congelamiento de nafta. La idea de seguir congelando tarifas y congelar el precio y de eso te juega en contra, digamos. Pero va a ser la decisión, es decir, para contener el reclamo social. Yo creo que el reclamo social habría que contenerlo de otra manera, digamos. Si realmente lo que preocupa es la gente que está por debajo de la línea de pobreza y mucho más la que está por debajo de la línea de indigencia, hay herramientas mucho mejores que subsidiar las tarifas de los servicios públicos. Incluso desde el punto de vista de las tarifas de los servicios públicos está la tarifa social, digamos, algo mucho más que apunta mucho más en ese sentido. Entonces me parece que si la cuestión es esa, hay cuestiones mucho mejores, mucho más eficientes, que te implican menos costo de recursos y generan más alivio a esa población vulnerable. Ahora sí, la cuestión es las clases medias y su poder adquisitivo, que ha ido empeorando. Si uno mira, digamos, lamentablemente, y aunque suene antipático, y siendo acá parte de la clase media o media alta, digamos, si uno mira realmente, digamos, la crisis la sufrieron más los estratos más bajos de la distribución del ingreso que los estratos más altos. Si uno mira los ingresos reales, se resintieron mucho más lo de los pobres que lo de los ingresos más altos. ¿Más altos? ¿Estás incluyendo a los medios también? A los medios y los medios altos, sí. Por algo se llama, cuando uno dice que la población vulnerable no es un rótulo que queda lindo, digamos, realmente es un rótulo conceptual. Cuando uno mira incluso en periodos de bonanza, los vulnerables, los estratos más bajos de ingresos son los que más chances siempre tienen de empeorar sus condiciones, digamos. Y cuando pegan la crisis, les pega mucho más fuerte a ellos que a los estratos más altos, que siempre tienen alguna estrategia, tienen más fuentes de ingreso, tienen más diversificada su fuente de ingreso. Gabriel, hay una gran discusión sobre la deuda, ¿no? La 2015, diciembre de 2015, el legado de deuda del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner, a Cambiemos, a pesar de la épica del desendeudamiento, como sostenía el kirchnerismo, llegó la deuda pública a 245.000 millones de dólares. ¿Esto es así? Sí. Ahora, hay una lectura que tiende a minimizar el impacto de esa deuda, diciendo que gran parte de esa deuda es del Banco Central, del Tesoro al Banco Central o al ANSES. ¿Es menos pesada una deuda pública cuando se da entre instituciones y organismos del Estado? Eso sigue siendo cierto también hoy, digamos. Hoy, si vos te fijás, buena parte de la deuda, de las letras, de los bonos, de los préstamos, son con el propio sector público, y hay otra parte que es con el sector privado. Sin duda que se incrementó la deuda con el sector privado. Lo que cambió fue la forma de financiar el déficit. La composición de ese financiamiento, ¿decís? Correcto, el mix de financiamiento. El kirchnerismo dejó un déficit alto, que se había ido incrementando en el tiempo, significativo, que el macrismo los primeros 2 años, o Cambiemos los primeros años, no lo supo resolver, digamos, y se terminó resolviendo los últimos 2 por las malas, pero que se financiaba básicamente con emisión monetaria, adelantos transitorios y giro de utilidades, y en el financiero y uso de reservas del Banco Central, que era una forma de disminuir los activos externos de la economía argentina, los activos externos netos. La herencia que recibe Macri es un déficit muy grande y deudas deudas que no estaban, por ejemplo, deudas por juicios que todavía no han sido resueltos, el tema de los holdouts que también había que resolverlo, que había que emitir más deuda, y la necesidad de capitalizar el Banco Central, que no tenía reservas, que básicamente hubo que emitir deuda para cancelar las letras intransferibles del CENTAR por 16.000 millones de dólares para dotarlo de reservas al inicio de la salida del control de cambios del kirchnerismo. Entonces, lo que cambió es la forma de financiar. Se fue reduciendo cada vez más el financiamiento monetario directo al central y se fue tomando más deuda con privados, cada vez proporcionalmente más. Entonces uno si uno mira solo la deuda, uno ve que la deuda sube. Ahora, si uno mira los activos netos... ¿Qué quiere decir activos netos? Si miramos los activos que tiene el sector público no financiero y financiero, incluimos el Banco Central con sus reservas, en conjunto, digamos, uno ve una evolución que no es tan distinta o la situación final no es tan distinta de la que dejó el kirchnerismo. En todo caso, Macri
el gran problema del gobierno de Macri es que no supo resolver lo que tenía que resolver por las buenas, digamos, y se terminó resolviendo por las malas. Ahora, Gabriel, en esta explicación que queda muy clara, ¿por qué el relato del desendeudamiento a lo largo de la gestión del kirchnerismo, por lo menos de las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner? ¿En qué se sostiene esa idea? En la baja del ratio deuda-producto, que en parte estaba explicada por lo que dijimos, porque la deuda se cancelaba contra reservas, y en parte porque también durante todo ese periodo la deuda estaba descalzada en moneda también, es decir, teníamos más deuda en dólares que el porcentaje del producto en dólares, y durante todo ese periodo el tipo de cambio se fue apreciando. De hecho, el mínimo post-convertibilidad para el tipo de cambio real multilateral es noviembre de 2015, digamos. Esos dos factores hicieron que ese ratio bajara. Macri, al cambiar la forma de desendeudamiento y al también salir al principio con un ajuste del tipo de cambio real que después se volvió a apreciar y después con las crisis se volvió a incrementar, lo que le hace es le salta el ratio deuda-PIB. Claro, porque cambian los términos que se relacionan, el valor de esos dos términos. Vos tenés digamos, un divisor que es el producto y un numerador que es la deuda. La composición en dólares del numerador es más alta que la del divisor. Cuando te sube el tipo de cambio real, que es decir, el tipo de cambio sube más que la inflación, que es con lo que ajusta el producto, por decirlo rápido y simple, entonces ese ratio deuda-PIB se te dispara. Eso es lo que le pasó a la Argentina. Y uno dice, ¿y por qué nos endeudamos en dólares y no nos endeudamos en pesos? Porque no tenemos mercado de capitales en pesos capaz de financiar tremendo déficit. Si uno piensa que era el mejor momento. No, ni siquiera, porque eso es un instrumento de absorción monetaria. Uno mira y tenemos 8 puntos de stock de plazos fijos colocado en su mayor parte hasta 60 días. 8 puntos del producto es bajísimo, digamos. Y queremos financiar por año un déficit que en el caso del kirchnerismo, el primario, eran 3,8 puntos del PIB de déficit primario en pesos. Es imposible tener, en 2 años te llevaste todos los depósitos, expropiaste todos los depósitos. O sea, por eso Argentina, cuando quiere correr déficit tan grandes, termina endeudándose en dólares o termina comiéndose algún stock. Recordemos que el kirchnerismo no solo tuvo a su favor el tema del uso de reservas, sino que también con la contrarreforma previsional, donde durante los primeros años el sistema previsional fue superavitario. Entonces, eso financiaba parte del déficit. Con el correr de los años, en una población envejecida, el sistema tributario y las moratorias, bueno, y cómo se usó el sistema previsional se fue volviendo cada vez deficitario hasta llegar al punto de hoy donde el sistema previsional explica buena parte del déficit. Claro, ahí hay una cuestión central. No solamente es la negociación que va a tener que encarar el futuro gobierno con los organismos que han prestado plata, sino también la reforma previsional. Es clave para generar este superávit y nunca se alcanza. Bueno, Alberto Fernández dice que no está dentro de los planes de ese espacio. Ahí hay un tema, vos la reforma previsional la podés encarar bien por el lado de decir, bueno, yo tengo una población que incrementó su expectativa de vida, entonces la edad jubilatoria, como la encaran la mayoría de los países que tienen sistema de reparto, la edad jubilatoria es otra. Puede ser voluntario mi sistema previsional ha dejado de ser contributivo, se ha vuelto no contributivo. A ver, ¿cuál es la diferencia? Contributivo es donde la jubilación que vos vas a recibir depende realmente de lo que vos aportás, y no contributivo es donde eso no depende. De hecho, en los hechos el sistema hace muchos años. ¿De qué depende? Si no depende de lo que aportás. Depende del momento en que te jubilás y de lo que están aportando en ese momento. ¿Cuántos están aportando y cuánto están aportando? No se capitaliza lo que vos aportaste, sino que depende de un estado de cosas. Y aparte presente. el cálculo de tu jubilación tampoco. Tenemos, tenemos un sistema. O sea, también es medio utópico pensar que en un mercado laboral que ha ido cambiando tanto, con tantos niveles de contrapropismo y informalidad, que vos vas a tener a los 70 años mitad de la gente que tiene jubilación y mitad de la gente que no tiene ninguna jubilación y no va a pasar nada. Y no va a haber ninguna demanda social insatisfecha que ni siquiera por el lado positivo nadie va a querer capitalizar. Y ahí te sube lo que se llama la PUA, te nace la prestación universal al adulto mayor. Entonces empezás a tener un sistema no contributivo, pero que tiene que tener una lógica, digamos, donde vos tenés gente que acumula beneficios y eso no está bien, digamos, donde vos tenés sistemas... Si tiene agujeros negros también el sistema. Correcto, vos tenés sistemas diferenciales, es decir, tenés determinadas profesiones que se jubilan con
jubilaciones mayores y antes, y eso no tiene una justificación lógica, no es equitativo, digamos. Entonces, todas esas cosas son las que hay que encarar a la reforma previsional, que generalmente se encara por el lado negativo, de decir, bueno, le pago más a los que ya están jubilados, Claro, y ese le pago mal. O le bajo los beneficios a la gente. Claro, correcto, le manoteo la fórmula de ajuste, no o va le bajo por ahí. no va por ahí, va por el otro lado, ordenar discutir el fondo. racionalmente el sistema. Muchísimas gracias, Gabriel Camaño, por estas precisiones.